Hola, ¿qué tal están? Comentario del libro Cómo ser un epicúreo de Catherine Wilson, una filosofía para la vida moderna. Catherine Wilson es profesora de filosofía en la Universidad de York. Está graduada en Yale, Oxford y Princeton y es una de las más reconocidas expertas en el pensamiento epicúreo. A partir de ahora, pues comentaré algunos fragmentos del libro, sin pretensión de ser exhaustivo, porque esto daría para muchísimos vídeos, pero realmente prefiero centrarme en alguno de los capítulos del propio libro. Por ejemplo, en el primero se titula el primer capítulo Regreso a lo esencial. A partir de ahí, pues comentaré algunas cuestiones. En ese sentido, pues bueno, a partir de la página 25, pues ya aparece, por ejemplo, una nota acerca del texto anterior en la página 21, en las páginas anteriores, pero esa parte se titula El mundo según los epicúreos. Voy a centrarme sobre todo en las partes que tengo subrayadas, por ejemplo, donde dice la propia autora: incluso el tiempo y el espacio, así como las llamadas partículas elementales, los quarks, gluones y bosones, dejarán de existir según las últimas teorías científicas o astronómicas. Esto nos da pues una idea de la finitud de todo, de que hasta el universo también desaparecerá algún día. Algunos astrónomos consideran que puede haber otros universos posteriores, otros que no, etcétera. En ese sentido, la doctrina epicúrea se basa fundamentalmente en vivir el presente, el carpe diem, por ejemplo, que se decía en la antigüedad, vive cada día como si fuera el último, etcétera. Y en relación con esto hace una reflexión la propia autora, Catherine Wilson, y dice: si tienen razón, y pongamos para el caso que seguimos su razonamiento, tras la destrucción de todos los objetos creados por el hombre, de todo rasgo geográfico, de toda estrella y planeta, de todo elemento químico, incluso tras la desaparición del tiempo y el espacio, algo ha de quedar a partir de lo cual se puede reconstruir un nuevo universo. Bueno, a mí me parece una especulación, bueno, sí, digna de analizar, pero no la comparto, porque creo que o bien surgen nuevos universos de este una vez que este desaparezca, universos sucesivos, por decirlo de alguna manera, algo que es una hipótesis también de trabajo porque no hay ninguna seguridad de que esto vaya a suceder, o quizás hay la otra posibilidad de que al final el universo en el que estamos desaparezca para siempre, quizás dentro de 30.000, 40.000, 70.000 millones de años, según dicen algunos astrónomos. En cualquier caso, se puede especular todo lo que se quiera sobre estas cuestiones, como es natural. Por otra parte, también ella, la autora, insiste en la gran importancia del lenguaje, tanto escrito como hablado, para la comunicación humana, para la vida humana, en definitiva, para intentar ser felices también, de alguna forma. Por ejemplo, dice: las 26 letras del alfabeto latino se pueden combinar para formar al menos 100.000 palabras con sentido solo en el idioma inglés. Hay lingüistas que sostienen que existen más de 1 millón de palabras en esa lengua, aunque nadie posee un vocabulario de esa extensión. E incluso a partir de 100.000 palabras se pueden crear millones de oraciones inteligibles y gramaticalmente correctas, que expresen millones de pensamientos, experiencias y observaciones. Yo sería más atrevido y diría que más que millones, cientos de millones, miles de millones, incluso billones de pensamientos, porque se pueden recombinar todas esas palabras de distintas formas y las recombinaciones son prácticamente ilimitadas. De hecho, se podrían crear, yo creo que, oraciones en cuanto a número infinitas. Por otra parte, estas posibilidades del lenguaje, pues yo creo que eran entendidas en cierta medida tanto por Epicuro como por Aristóteles y otros pensadores de la época. Estamos hablando del siglo IV a.C., siglo III a.C. aproximadamente. Y pues es verdad que los epicúreos seguían el atomismo de Demócrito y de Leucipo, básicamente el de Demócrito, y en cierto sentido estaban muy acertados porque posteriormente la ciencia moderna ha descubierto que al final todo está construido con átomos, que son como las partes fundamentales de la realidad, incluso partes más pequeñas que los átomos que están dentro de los mismos. Y por eso escribe
Katherine Wilson. Según los epicúreos, cuando veo un árbol, una fina película de partículas de color se desprende del árbol y fluye hasta mis ojos. Los objetos, creían ellos, estaban constantemente emitiendo estas películas desde sus superficies y por ello mismo desgastándose mientras que repostaban su sustancia al absorber partículas del entorno. Efectivamente, incluso Lucrecio, como también señala la autora, señaló que los colores dependían de las condiciones de observación y de la propia luz, algo que es evidente, que fue estudiado posteriormente por otros científicos, pensadores, como por ejemplo Newton, que también estudió los fenómenos de la luz y del color, etcétera, y posteriormente, claro, en la ciencia del siglo XIX, del siglo XX y posteriormente en el siglo XXI. Por tanto, pues todas estas cuestiones son realmente muy interesantes para pues comprender lo que es la realidad, lo que es el mundo en el que estamos. Esto que he comentado pues es muy interesante porque ella, pues al hilo de sus comentarios, de sus análisis sobre lo que es el mundo según los epicúreos, también desarrolla otras muchísimas cuestiones. Por ejemplo, en cuanto a la ética y el cuidado de uno mismo, que también es otra parte pues muy interesante y que pues se puede analizar. Por lo tanto, la misma autora señala también que la ética es el estudio de cómo vivir y qué hacer. Como dice Epicuro, trata acerca de elección y rechazo personal, trata de mis elecciones acerca de qué buscar y qué evitar, ya que el rechazo para Epicuro es tan importante como escoger. En definitiva, eso sucede en la vida de una manera muy clara. Las decisiones que tomamos en la vida son seleccionadas, escogidas, elegidas de una manera consciente, reflexiva. Cierto es que no siempre tenemos toda la información posible para acertar continuamente en todo lo que decidimos y hacemos, pero diríamos que eso es algo básico en la propia vida. En ese sentido, podemos decir que lo mejor es escoger pues, decisiones que nos vayan a llevar a ciertos placeres, por lo menos a llevar una vida más agradable, más satisfactoria. Por supuesto, siendo conscientes de que realmente no todo se puede conseguir en la vida de una manera automática o absoluta. De hecho, se pueden citar, por ejemplo, fragmentos de la obra de Epicuro, del propio Epicuro. Por ejemplo, este que dice: el grito del cuerpo es este: no tener hambre, no tener sed, no tener frío. Pues quien consiga eso y confíe que lo obtendrá, competiría incluso con Zeus en cuestión de felicidad. En definitiva, es un baremo reducido de lo que es la felicidad, que consiste en placeres moderados y necesarios o una situación de ausencia de dolor y de ausencia pues de sufrimiento. Y eso sería ya una forma de felicidad pues bastante considerable o muy considerable desde la perspectiva de Epicuro. Y en otro fragmento también dice Epicuro: pues al menos yo no sé qué pensar del bien si excluyo el gozo proporcionado por el gusto, si excluyo el proporcionado por las relaciones sexuales, si excluyo el proporcionado por el oído y si excluyo las dulces emociones que a través de las formas llegan a la vista. Por tanto, pues realmente aquí manifiesta Epicuro pues la gama completa más o menos de las emociones fundamentales, de las sensaciones placenteras que están presentes o pueden estar presentes en la vida humana. En ese sentido, pues él insiste siempre en sus obras en los placeres moderados y no en los excesos, y en ese sentido sigue una línea similar a la del propio Aristóteles. Entonces, pues todo esto también tiene su contraste con otros pensadores. Por ejemplo, si lo comparamos, como dice también la autora, con lo que señalaban Platón, Aristóteles, Epícteto y Kant. Por ejemplo, Platón dijo en sus obras lo siguiente: el placer es el mayor incentivo para el mal, porque esto parte de la consideración de que el cuerpo es la cárcel del alma y que el cuerpo nos lleva a tener conductas que no son las más apropiadas para el cultivo del intelecto, para el desarrollo moral y para construir una personalidad bella, una personalidad buena. En cuanto a Aristóteles, a veces se muestra muy crítico también con la cuestión del placer y llega a decir en sus textos que ningún placer es un bien, si solamente se busca por el hecho de tener ese placer, porque diríamos que
La eudemonía aristotélica consiste en una vida desarrollada, en un florecimiento del intelecto de cada sujeto, de las emociones, de los sentimientos, de la curiosidad también, en definitiva una autorrealización que no solo consiste en los placeres, sino que va más allá de ellos, podríamos decir. Hay bienes superiores a los placeres corporales. Sería la línea de pensamiento aproximada que se puede deducir de lo que dice Aristóteles, a mi juicio. Por otra parte, Epicteto, que era estoico, dice lo siguiente: es la naturaleza del sabio resistirse al placer, en el sentido de que a veces la búsqueda de placeres nos lleva a errores, nos lleva a una vida infeliz, a una vida insatisfactoria, aunque esto por supuesto es discutible, porque si hay una moderación en los placeres, diríamos que eso siempre sería positivo. Y en cuanto a Kant, pues el autor de la ética formal o deontológica o del deber por el deber, dice, por ejemplo, en uno de sus textos: quien desee ser feliz ha de permanecer indiferente ante el dolor y el placer. Con lo cual aquí hay resonancias claramente estoicas en esta frase de Kant, porque Kant estaba bastante de acuerdo o muy de acuerdo con la ética estoica. De hecho, su ética del deber por el deber pues tiene una influencia muy clara del estoicismo en el ámbito ético. En cuanto pues, a la prudencia y sus límites, se pueden desarrollar numerosas argumentaciones, análisis, valoraciones. Y, por ejemplo, dice la autora en otro de sus párrafos en el libro: a la pregunta ¿deberíamos hacer lo que más deseemos en cada momento, dado que nuestra afición al placer y nuestra aversión al dolor son naturales y fundamentales? La respuesta epicúrea es en absoluto, porque a veces podemos incurrir en equivocaciones, incurrir en errores que nos pueden perjudicar mucho o muchísimo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con lo que deseamos y sobre todo pensar en las consecuencias también de lo que hacemos. Por otra parte, también es evidente que no podemos predecir el futuro y que también, eso lo señala también la autora, que en una vida buena y feliz cabe cierto riesgo. No podemos pretender eliminar todo nivel de riesgo en nuestra vida para intentar ser felices, porque entonces sí que no lo seremos y el riesgo seguirá existiendo igualmente. Por tanto, efectivamente, hay que ser prudentes, pero sin ser demasiado prudentes o demasiado precavidos, porque entonces perderíamos muchas oportunidades de vivir mejor o de vivir bien o de hacer muchas cosas que queremos hacer. Por eso también Catherine Wilson dice: pero probablemente el riesgo es suficientemente bajo como para usar mejor mi dinero en alguna otra cosa, por ejemplo, en relación con unas cuestiones relativas a los bienes materiales. Por otra parte, también hay otros planteamientos. eh, por ejemplo, ciertamente la idea actual en la sociedad posmoderna en la que vivimos, en la sociedad propia de la era digital, la sociedad digital, pues la propia autora, Catherine Wilson, dice: solemos pensar en un hedonista como en alguien que se da baños de espuma, masajes y almuerza con champán. Pero esto realmente no es así en el hedonismo epicúreo, en la ética epicúrea. No llega a ese nivel el planteamiento, los planteamientos del propio Epicuro y del epicureísmo en general. Realmente ese planteamiento moderno que acabo de referir y que lo dice la propia autora, es más bien propio de un consumismo material característico del siglo XX y del siglo XXI, pero no es lo que recomendaba el propio Epicuro. Por otra parte, también tampoco los epicúreos indicaban que hubiera que huir de todo tipo de responsabilidades, sino que pues había también unas actitudes conscientes, responsables, que tenían que desarrollar siempre las personas. Por otra parte, pues también hay que decir que esto que plantea el epicureísmo a veces no es conseguible, esa vida feliz, alejada de preocupaciones, etc. Y Catherine Wilson lo refleja también en su libro. Dice: mucha gente, incluso en prósperas sociedades democráticas, no tiene suficiente dinero para vivir relativamente libre de persecuciones, ansiedad y privaciones. Y bueno, habría que añadir: no puede permitirse comprar ciertas cosas, etcétera, y no puede vivir como quiere. Por lo tanto,
las circunstancias materiales son claves para desarrollar una vida más libre, una vida más autónoma, una vida más feliz, aunque también es cierto que con una gran resistencia, con una gran voluntad, con una gran perseverancia y con una gran determinación se puede conseguir vivir como uno quiere. Lo que sucede es que muchas personas no quieren llegar a esos extremos en su vida porque consideran que es algo que no merece la pena o que es innecesario, etcétera. En cualquier caso, eso también sería lógicamente discutible, sin ninguna duda. Por otra parte, también a lo largo del libro pues se tratan otras muchas cuestiones. Por ejemplo, en el capítulo 8, la página 113, Catherine Wilson habla de la muerte. Lo titula el capítulo Pensar en la muerte. Voy a trasladarme a esa página y haré algún comentario al respecto de lo que ella dice acerca de la muerte. Por ejemplo, también, bueno, puedo empezar con un comentario de dos citas de Lucrecio, el gran poeta latino, que está muy influido por el epicureísmo y por el atomismo. Y en el primer fragmento dice Lucrecio: la muerte nada es, ni nos importa, puesto que es de mortal naturaleza. Luego que no existamos y la muerte hubiere separado cuerpo y alma, los que forman unidos nuestra esencia, nada podrá sin duda acaecernos y darnos sentimiento no existiendo. O sea, la muerte entendida como la nada, lógicamente, y por lo tanto no hay que tenerle miedo, porque una vez que llega la muerte ya no sentimos, ni pensamos, ni recordamos nada. Y en otro fragmento también de Lucrecio dice este mismo poeta latino: ¿por qué, oh mortal, te desesperas tanto? ¿Por qué te das a llanto desmedido? ¿Por qué gimes y lloras tú la muerte? Si la pasada vida te fue grata, si como en vaso agujereado y roto no fueron derramados tus placeres, ¿por qué no te retiras de la vida cual de la mesa el convidado ahitó? Son unas imágenes realmente muy sugerentes que indican que después de disfrutar pues muchos placeres en la vida, muchas situaciones placenteras, muchas jornadas dichosas, pues realmente es algo normal que llegue la muerte, podríamos decir, desde la perspectiva de Lucrecio. Pero por otra parte, la conciencia de la finitud y de la mortalidad, pues realmente también plantea muchos interrogantes. Por ejemplo, la cuestión de que no hay una segunda oportunidad para nuestras vidas, de que algún día no habrá seres humanos, por ejemplo, pero es que en la propia vida personal de cada sujeto, pues tampoco habrá otra vida, otra segunda vida. Eso también tiene muchas implicaciones. Por otra parte, también hay pues posibilidades positivas en cuanto a la prolongación de la vida, al enlentecimiento o a la disminución del proceso de envejecimiento, diríamos la lentificación del envejecer, un envejecimiento que sea cada vez más lento, y eso ya se está consiguiendo en laboratorios y en investigaciones, y así también lo señala Catherine Wilson en una frase: la manipulación genética para prolongar la vida es una estrategia ya en nuestro horizonte. Efectivamente, que podamos vivir pues quizás 120 años en el futuro, dentro de varias décadas o dentro de 100 años, etc. Y eso, bueno, también pues es algo pues muy positivo y sobre todo con mayor calidad de vida. En este aspecto también todo eso tiene su contraparte. Por ejemplo, dice la autora, no se sabe de ningún ser humano que haya superado los 122 años de edad, y muy pocas personas, quizá menos del 0,1% de la población, sobrepasa hoy en día en el Reino Unido los 90 años. Por lo tanto, ciertamente, a pesar de la mejora de los fármacos, de la medicina, de la atención sanitaria en general, en el mundo occidental, especialmente en Europa, en Estados Unidos y en otros países más desarrollados, pues el nivel de mortalidad, la tasa de mortalidad aumenta, como es lógico, a partir de los 80 y pico años, y bueno, muy pocas personas superan la edad de los 100 años y también pocas personas superan la edad de los 90 años. Por tanto, todo esto nos hace conscientes de nuestra fugacidad, del tiempo limitado que vivimos, y aunque eso generalmente no se suele pensar pues en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta, pues hay que ser conscientes de que eso va a suceder, y por lo tanto pues eso es un tema que también trata la autora en el libro. Por ejemplo, dice en una de las páginas: vendrá un año, dice Catherine Wilson, que será mi último año, y un día que será mi último día.
no solo sobre la Tierra, sino en cualquier sitio. No habrá nada más que puedan hacer los doctores, o al menos nada más que yo o quienes ostenten la autoridad para tomar decisiones en mi nombre acuerden que se me haga para prolongar médicamente mi vida. Claro, efectivamente este día no está prefijado, no sabemos exactamente cuándo será, pero en ese sentido realmente pues hay que aceptar las cosas, la realidad física, que no se prolonga, la realidad física de los cuerpos me refiero, no se prolonga indefinidamente. Por supuesto, con el transhumanismo esto se intenta cambiar y modificar para que al final lleguemos a la inmortalidad, trasladando nuestra mente, nuestra inteligencia a un ordenador o a ordenadores, o a máquinas, a computadores, pero todo eso está por ver si da algún resultado y si seremos los mismos que estamos en el ordenador, nuestra mente, si eso es posible, porque si mueren los 100.000 millones de neuronas eso no será posible. En definitiva, el epicureísmo es una doctrina helenística, es una escuela helenística muy importante y que nos hace reflexionar sobre todos los aspectos y asuntos de la vida. Y en ese sentido es muy beneficiosa para los seres humanos. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.